una carrera tan larga sin ser fanático del béisbol, porque así lo has mencionado, ¿cómo se sostiene? Como te digo que no soy fanático del béisbol porque no me gusta ver un juego de béisbol, pero me encantaba jugarlo. Porque si algo tiene el béisbol es que hay más errores que aciertos y aún así puedes llegar a ser grande. ¿Cómo manejaste la presión? No era un pelotero que me aguantaba presión. La presión para mí nunca existió. Porque estaban preocupados en sprint training porque no había dado jonrón. Y yo le dije, usted no me pagan para dar jonrón en sprint training. Y recuerdo que le dije al coach de bateo, el primer mes te voy a dar 7 jonrones. Y el primer mes le di 8. Yo siempre decía que yo tenía que dominar la pelota como sea. La pelota no me podía dominar a mí. Me voy al 2015, donde rechazaste una propuesta de los Yankees. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tomar el riesgo si todavía no tenías a ciencia cierta qué iba a pasar con tu futuro inmediato? Fue interesante porque todo el mundo me llamó loco. Tú viviste un episodio en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con un incidente con Carlos Castro. ¿Eso que ocurrió allí es parte del carácter de Asdrúbal? ¿Cómo te defines ante situaciones complicadas? No, para nada. Fueron cosas que salieron lamentablemente de esa manera. ¿Cómo sientes tú, con la experiencia que tuviste en Grandes Ligas, que se juzgue a un jugador por lo que ocurre alrededor o porque otros se encarguen de decir? Porque los números de Vizquel no están fácil. Para mí el próximo que puede lograr es José Altuve. Para mí, Ronald Acuña es la tapa del frasco, como quien dice actualmente. De ser manager y estar en ese rol, ¿qué ha sido lo más retador para ti? Lo más difícil es mantener 40 mentes en la misma página. Hay carreras que brillan y hay otras que resisten. La de Asdrúbal Cabrera hizo las dos. 15 temporadas en Grandes Ligas, 1,763 hits, 195 jonrones, 869 carreras impulsadas. 2 veces All-Star y protagonista de una trayectoria construida desde la consistencia, la versatilidad y la disciplina. Pero esta historia empieza mucho antes de esos números. Empieza en Puerto La Cruz, Venezuela, con un joven que tomó una decisión incómoda: dejar los estudios para apostar por el béisbol, aunque en casa su mamá no estaba de acuerdo. Con un padre camionero y un camino que no estaba garantizado. Jugó en 7 equipos en las Grandes Ligas. Se adaptó, cambió, evolucionó y entendió algo que pocos logran sostener: cómo mantenerse, hasta llegar a uno de los momentos más altos de cualquier carrera. Ser campeón, en este caso, Serie Mundial, con los Nacionales de Washington. Hoy vamos a ir más allá de los números. Vamos a hablar de decisiones, de presión, de oportunidades y de lo que realmente se necesita para no solo llegar, sino quedarse. Porque hay algo interesante en esta historia, y es que no todos los que llegan se mantienen, y no todos los que se mantienen entienden cómo lo lograron. Hoy esa conversación es con él, Asdrúbal Cabrera. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo. Si este contenido te aporta, si algo de lo que estás escuchando aquí hace clic contigo, suscríbete a este canal. Es fácil. No tienes que pagar un solo centavo. Simplemente darle a suscribir y darle a la campanita. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Venme Legal, abogados de inmigración, visas, asilo, residencia y ciudadanía. Transformamos vidas, logramos sueños. Contáctanos, venmelegal.com. Bienvenido, Asdrúbal, a The GOAT Podcast. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estuvo esos 15 años de la muchacha? Estresante, pero bueno. Dejó agotador. Qué bonito tenerte aquí, además de repasar un poco lo que han sido tus 15 años en el béisbol de las Grandes Ligas. Y algo curioso que quiero preguntarte, con esto quiero abrir. Sostener una carrera tan larga sin ser fanático del béisbol, porque así lo has mencionado, ¿cómo se sostiene? Obviamente sí, muy apasionado en lo profesional, pero ¿cómo se sostiene una carrera tan larga sin ser precisamente fanático del béisbol? Mira, es interesante. Cuando te digo que no soy fanático del béisbol porque no me gusta ver un juego de béisbol. ¿Sabes? No. Número de béisbol, peloteros, muy poco. Pero me encantaba jugarlo. Me encantaba, esa era mi pasión, jugar, estar en un terreno de juego, jugar una pelotilla de goma desde niño en la calle con los primos, con los amigos que vivían cerca. Eso fue lo que me llevó a tener esa responsabilidad también para
mantenerme tantos años en el béisbol. Y si no ves béisbol por televisión, ¿ves algún otro deporte? Mira, sí, ojo, no soy que soy tan fanático tampoco ni fiebrudo en cualquier deporte, pero si me toca un juego de fútbol lo veo. Si me toca ver nuestra Vinotinto, sí espero el juego para disfrutármelo por televisión. Además, vamos a trasladarnos a Puerto La Cruz. Toda historia exitosa tiene consigo decisiones difíciles, recorridos que no lo ve la gente en la calle, no logra entender un poco cuáles son esos sacrificios que se hacen para llegar a donde tú pudiste llegar, a la máxima expresión del béisbol. En Puerto La Cruz tuviste que tomar la decisión de dejar tus estudios para jugar béisbol, cosa que tu mamá no estuvo de acuerdo y tuviste que convencerla. Pero habla un poquito de esa decisión que te tocó tomarla desde muy joven. Bueno, sí, era un sueño desde pequeño jugar béisbol profesional. Gracias a Dios tuve el apoyo de mis padres. Siempre agradecido al 100% con mi madre, fue la que me llevó a un terreno de juego desde los 3 años. La decisión no fue fácil. La decisión la tomé no, quería dejar de estudiar para jugar. Fue una conversación en familia entre mi mamá, mi papá y mi hermano, y la única que no estaba de acuerdo era mi mamá. Pero fue corta y precisa hasta que llegamos a acuerdo por votos de que me iban a dar un año para conseguir ese sueño, pues, de lograr firmar profesional. Gracias a Dios lo logré y tuve el apoyo de mis padres, pues, en ese momento. Que además que estamos hablando de una época muy distinta a la actual, ¿no? Donde los muchachos tenían que ir a la escuela a estudiar y después el deporte. Dejar lo que se supone era prioridad en ese momento para apostar por una carrera que quizás pues no iba a llegar a nada, era un reto, me imagino que para toda la familia. Pero tú acabas de decir que te dieron un año. ¿Qué pasó en ese año, Roberto? Mira, me tocó prepararme. Comencé entrenando solo en un estadio cerca de la casa. Luego un coach que también en ese momento era scout, Jan Suárez, me recomendó a un preparador de una academia, lo que se llama ahorita actualmente, en Cumaná, y me dio la confianza, el apoyo ese que necesitaba para buscar firmas y lo conseguimos lo más antes posible. Duré como 4 meses, creo, si no recuerdo, entrenando para conseguir esa firma. Pero sí pasó algo, un episodio que escuché como parte de tu historia, que quisiste colaborar en una dinámica en uno de estos tryouts y te diste un golpe en la cabeza y no te pudieron probar y era una de las esperanzas que tenías para ser seleccionado. Háblame un poquito de lo que pasó allí y cómo lograste sobreponerte, ¿no? Porque cualquiera pudiese haberte tirado la toalla. Sí, no, me recuerdo, fue un chequeo, un tryout en Maracay. Creo que si no recuerdo, con la gente de los Minnesota Twins. Y primero ven a los catchers lanzando para las bases. Y pidieron a un infield y yo me puse a la orden y fui a agarrar los tiros. Era muy temprano en la mañana, la grama estaba mojada. Y el primer tiro, la bola pegó a la grama y se levantó más rápido de lo normal y me dio en la cabeza. No me pudieron ver ese día. Y a los 3 días, por eso digo que el tiempo es perfecto y te pone en el lugar preciso. Y a los 3 días fuimos a Valencia, a la escuela de los marineros de Seattle, y me lograron invitar en ese momento a que me quedara en la academia por unos meses. ¿Sentiste miedo en algún momento de no alcanzar lo que tanto estás apostando? No, en realidad no. Siempre fui una persona que me gustan los retos. Siempre me han gustado los retos, siempre creí en mí. Y siempre, si tú trabajas para lo que quieres, con fe, te llegan las cosas. ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Qué hacía tu mamá mientras tú jugabas béisbol y apostabas por ese futuro que querías? Tu papá era camionero y también hizo mucho sacrificio. Háblame un poquito de esa realidad, que es una realidad recurrente entre los peloteros y los jugadores de nuestros países. Bueno, mami siempre me dio ese apoyo. Ujú. Mi papá que estaba siempre fuera de la casa, también apoyándome, pero de la distancia.
buscando llevar la comida a la casa. Pero mi mamá fue la que siempre estuvo conmigo esperando un autobús para llevarme a un estadio de juego desde pequeño. Yo era muy fiebre, eso sí, soy muy fiebre todavía. Eh, y no esperaba la hora siempre para que mi mamá me agarró la mano para una parada, agarró un autobús y llevarme a un estadio. Ella siempre, mi mamá era ama de casa, mi mamá no trabajaba nada. Mi mamá trabajaba en el trabajo más grande que puede existir, que es la casa. Y menos remunerado Exactamente, económicamente. Digo. totalmente. Pero siempre estuvo ahí, siempre. Eh, Desde el día uno que vio el interés en mí del béisbol, siempre los lunes y martes, lunes o jueves, creo, si no recuerdo, en las prácticas, más los fines de semana conmigo para todos lados, junto a mi hermano, que también en su momento jugaba béisbol. Adolfo, ¿tú en algún momento te sentaste, o no sé si en muchas oportunidades te sentaste en el sofá de tu casa a pensar un poco en lo que ha sido tu carrera y en esos sacrificios que hicieron tus papás? Desde hoy, afortunadamente, tú con una realidad muy distinta económicamente y a nivel persona, ¿no? Porque evolucionaste gracias al béisbol. De esos sacrificios que hicieron tus papás y a dónde te hicieron llegar todo eso que hicieron por ti. Sí, fíjate que una vez me lo dijo mi hijo mayor, eh, que si yo sabía lo que yo había hecho en el béisbol, porque yo era una superestrella más en el béisbol. Y ese día me puso a pensar de verdad. Y cuando me pongo a ver todavía los highlights que pasan en Major League Baseball, están las jugadas mías, honrones, es donde me siento y digo, wow, de verdad que tuve una carrera bastante exitosa. Eh, Gracias a mis padres, para mí ellos, y a Dios, por supuesto, que me dio la fortaleza y la salud para mantenerme saludable por muchos años en el béisbol. Hoy en día contento, agradecido siempre con Dios y mi familia por ese apoyo incondicional. Qué bonito es, Drubal, que tu hijo te invite a una reflexión tan profunda. Sí, total, total. Y él desde el que dejó el pamper, el pañal, estuvo conmigo en un estadio de Grandes Ligas, en un clubhouse, y hoy en día está en un junior college aquí. Y hace 3 semanas estuve con él, también un par de semanas, y él le encanta cuando estoy con él, y ahora me toca a mí apoyarlo su, en su, en su camino, buscando un sueño. ¿Se reprochan algo entre ustedes por quizás tu ausencia y tu dedicación en una carrera tan exigente? No, para nada. Yo quizás era que me perdía los momentos de familia, pero mi esposa hizo un buen trabajo en eso, en hacerle entender que papá estaba trabajando. No faltaba era porque quería, sino porque estaba buscando ese sueño en familia que para estar como estamos hoy en día. ¿Qué significa tu papá para ti? Todo, mis padres para mí lo son todo. Eh, de verdad que hubo un momento difícil que pasé aquí mis primeros años en Estados Unidos. Llegar a un país que no es tu idioma, que estás solo, es bastante difícil. Y hubo un momento que me estaba pegando bastante, y tener unos padres que te dan esa palmadita en la espalda, de verdad que bueno. ¿Pensaste en algún momento en renunciar? Sí, sí me pasaba por la mente, por supuesto. Como te dije, más que todo en esos momentos de ligas menores, que no tienes cómo comer bien, eh, días malos, más días malos que buenos. Por supuesto que sí pasa por la mente regresarte y recibir ese abrazo de tu familia. Pero también tenía esa meta que no podía dar. Sentía que si abandonaba iba a traicionar a mi familia y a un sueño que quería ir para mí, para mi futura familia en ese momento.
Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Uh-huh. Llegaste a AAA con los Marineros y te cambiaron a Cleveland. Y cuando te dieron el llamado, te pusieron a jugar de una, ¿no? Ese momento en el que tú dices, quiero llegar, pero cuando ya está, dices, ya va, espérate, ¿cómo tan rápido? ¿Cómo viviste ese primer paso? Y la ilusión que me imagino en ese momento dirías, ok, ahora un paso más cerca a las grandes ligas, ¿no? Sí, fue un cambio que me pegó bastante, ya que no entendía que a veces en la vida los cambios son para bien. Y me pegó ese cambio de Cleveland y tengo que agradecerle mucho a esa organización que me hizo sentir como en casa desde el primer día. Cuando recibo el llamado a Grandes Ligas, para mí fue una sorpresa porque no estaba ni siquiera en el roster de 40. Y lo disfruté al máximo, lo aproveché al máximo. Recuerdo que al llegar a Cleveland vi el número 13 en mi locker. Y la primera impresión que tuve fue ese número. Y cuando el manager me llamó por la oficina que me dijo, estábamos guardando ante ese número, para mí fue una responsabilidad bastante grande. Wow. Todo el mundo sabe por qué. Ese número 13 lo usó nuestro guante de oro, Omar Vizquel, por muchos años, y era un compromiso bastante grande. Sí. Y cuando asumes ese compromiso, ¿cómo lo llevas? Porque más allá de que sabías a lo que ibas y te habías preparado y habías sido tan resiliente y estabas en tu momento y te lo habías ganado, manejar la presión debe ser complicado. Una jugada no te sale, una atrapada no funciona. Se cometen errores, porque si algo tiene el béisbol es que hay más errores que aciertos y aún así puedes llegar a ser grande. ¿Cómo manejaste la presión? Bueno, como te dije ahorita, a mí me gustaba eso. No sufría de presión. Me gustaban los retos, me gustaba creer en mí. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí a jugar tantos años en Grandes Ligas. No era un pelotero que me montaba presión. La presión para mí nunca existió. Salía a divertirme, a jugar mi pelota. Tuve buenos apoyos también de peloteros venezolanos que estaban en Grandes Ligas, y eso también me ayudó un poquito, sentirme ese apoyo de nuestros paisanos en Grandes Ligas. No estaba solo, habíamos como 8 venezolanos, si no recuerdo, 6 en Grandes Ligas, que eso también tiene que ver bastante cuando llegas a un equipo. Claro. ¿Te recuerdas dónde estabas, qué estabas haciendo cuando recibiste la llamada de Grandes Ligas? Sí, total. Eso no se olvida. No, estábamos en un juego en la AAA, y el manager me llamó por la oficina. Me sacó en medio del juego. ¿Y tú dijiste? Que fue lo que no... Por eso no me lo imaginé. Me sacó en un pleno de un juego y perdimos. Recuerdo que perdimos ese día y el manager hizo un meeting súper fuerte. Y después del meeting me llamó para la oficina y yo me asusté. Yo dije, ¿pero qué hice? Corrí las bases duro, estaba jugando bien. Y fue que recibí la noticia. De verdad que sí. Te digo, me sorprendió un poco, pero lo asumí bastante bonito. ¿A quién llamaste primero después de la noticia? A mis padres. Recuerdo que mis padres era tarde, ya en la noche, por la hora de diferencia. En Venezuela era tarde. No me contestaron y después llamé a unas primas mías que son como mis hermanas, y fue la que recibieron la noticia primero de mis padres. Y bueno, que tus padres dijeron, bueno, papá, no contesté. Además que nosotros, bueno, como familia también, si hay una llamada muy tarde por la noche, algo malo pasó. Exactamente. No pensamos que algo bueno pasó. Total. Pero entonces me imagino que después entonces hablaste con tus padres. Sí, ¿Qué te dijeron ellos? No, a llorar por teléfono igual que yo. Yo esa noche no dormí. Ellos se quedaron en la casa celebrando, y después, bueno, lo demás fue historia. ¿Eres un hombre de fe? Sí. ¿A qué te atas cuando hay momentos difíciles? Mira, Dios.
a Dios. Para mí ese es el que tiene el poder de todo. Siempre, Dios siempre le he puesto por delante. A él tengo que agradecerle todo lo que logran en esta vida. Y esta conversación se ha ido muy en torno a lo familiar, ¿no? Al valor que ha tenido tu mamá y tu papá en tu toma de decisiones, en tu camino, en tus inicios para ir al béisbol de las Grandes Ligas. Pero si hay valores puntuales que debes resaltar de tus padres, dice, hasta el día de hoy lo llevo conmigo. ¿Cuáles podrían ser esos valores? Mira, yo pienso que la educación que me dieron mis padres fueron unos valores muy importantes para mí, a tener responsabilidad. Si tú no tienes responsabilidad en lo que tú haces, si tienes esa fe, esa responsabilidad, esa educación para lograr lo que hace, no hay nada. 15 años en las Grandes Ligas, no todo el mundo puede contar esa cantidad de años y me gustaría ahora mismo hacer un recorrido por las cosas que viviste, porque fuiste muy, muy resiliente, tuviste paciencia, le dijiste no a los Yankees, o sea, hay momentos en que quiero estacionarme un poquito en eso, ¿no? Pero quiero ir paso a paso, porque todo el mundo ve la gloria, todo el mundo ve cuando las cosas pasan y pasan bonito, pero 15 años en las Grandes Ligas, ¿cómo se sostiene eso, Adruel? Mira, con trabajo. Para mí la dedicación que tú le das a lo que te gusta, ese trabajo extra, te ayuda a lograr lo que quieres. La disciplina es muy importante en lo que hagas, sea deporte, sea lo que hagas profesionalmente. La disciplina te lleva al éxito. ¿Qué es la disciplina para ti? ¿O cómo puedes explicárselo a la gente? Mira, para mí la disciplina es estar en el trabajo a la hora, trabajar en lo que necesites trabajar, en lo extra, estar consciente de lo que tú necesites para mejorar día a día. Nosotros tenemos aquí un lema que dice que la disciplina supera inclusive el talento. ¿Tú lo piensas? Mira, te diría que sí. Por supuesto, el talento tiene que estar. Si no, no hubiese llegado a lograr la firma. Pero sí pienso que en un momento la disciplina es lo que te ayuda a conseguir el extra para llegar al tope donde quieres llegar. Hay algo que yo admiro de los deportistas, y en este caso la MLB, es una liga de hace lo que tienes que hacer o te vas. Das resultados o te vas. Te cambio, sales y entras en una pausa y capaz se termina tu carrera. ¿Cómo una persona puede lidiar con esa presión todos los días? Es decir, salir al campo, hacer lo que practicaste y sabes hacer, pero entender que hay momentos arriba, que hay momentos abajo, que pueden no salirte las cosas y aún así tienes que salir a hacer el trabajo. ¿Cómo lidias con eso, Adruel? Mire, yo pienso que todo está en la mente. Si tú sabes controlar la mente, todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque desde el día uno yo supe que el béisbol son más cosas negativas que positivas. Y sin embargo te da la oportunidad de volver a levantarte. Y es una de las cosas que yo trato de meterle a mi hijo mayor que juega béisbol, en la cabeza, que si tú no dominas la mente en este deporte, es difícil que te salgan las cosas bien. Este es un juego de ofensiva y defensiva. Buscar la manera de ayudar al equipo como sea ofensivamente o defensivamente. Por eso digo que la mente en este negocio es muy, muy importante. Durante esos 15 años, una de las cosas que admiro de ti es la perseverancia, esperar tu momento y continuar muy enfocado en tu propósito, porque tú viviste la incertidumbre, viviste la agencia libre, viviste los cambios, que como tú bien dices, hay cambios que pegan más que otros, y ya vamos a ver un poco de tus hijos y uno de los cambios que más te afectó a ti durante tu carrera.
Pero ¿qué es más difícil? ¿Jugar en el terreno de juego o vivir esa incertidumbre de no saber dónde vas a jugar la próxima temporada? Mira, esa incertidumbre para la próxima temporada para mí es lo más difícil. Más cuando te toca el año de agencia libre y no tienes un buen año. ¿Me entiendes? Porque a la final esto es un negocio que cuando deje de producir, ya la gente empieza a perder el interés en ti. Ese para mí es lo más fuerte eh, que hay que pasar ya cuando uno está en agencia libre. 2011 fue tu mejor año. All Star. ¿Qué hiciste diferente para llegar a ese nivel? ¿Qué No, mira, recuerdas de ese 2011? hubo una persona que nosotros firmamos y siempre le agradezco, se llama Orlando Cabrera. Segunda base, esto su tiempo, con más experiencia. Y lo firmamos en Cleveland. Lo firmaron en Cleveland para que fuera mi combinación en segunda base. Y yo recuerdo que él me dijo en Spring Training que por qué yo no daba jonrones. Si en las prácticas yo los daba, pero en los juegos yo cambiaba totalmente el swing. En ese momento el béisbol era un campo corto, era defensivamente. Lo tenían como defensivamente y hacer las cosas pequeñas de juego. Recuerdo que él me dijo, si yo con este cuerpito, él es más bajito que yo, di 18 jonrones al día, tú puedes dar 20. Y me cambió el switch totalmente en Sprint Training. Y me dijo, agarra un turno para ti en Sprint Training, esto es práctica. Ya tú sabes que tú haces el equipo. Y eso fue lo que me hizo a mí pensar a dar jonrón. Gracias a Dios. Tuvo un récord como venezolano con más honra una temporada. Hasta hace 2 años creo que Tobar lo rompió. Y le agarré gustico, como quien dice, a los honrones. Qué impresionante, Rubén. Tú cuentas eso y me hace pensar lo importante que es el entorno. Una palabra, una motivación, un empuje puede cambiarte la carrera. Sí, totalmente. Y más cuando sabes que es de gente de experiencia y que lo que quiere es ayudarte. Para mí, Orlando Cabrera cambió mi carrera en ese momento en adelante. Me voy al 2015, donde rechazaste una propuesta de los Yankees. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tomar el riesgo si todavía no tenías a ciencia cierta qué iba a pasar con tu futuro inmediato? Mira, fue interesante porque todo el mundo me llamó loco. El sueño de la mayoría de los peloteros es jugar por los Yankees. Ponerse su uniforme que para mí es una franquicia la mejor en el béisbol. Pero ellos querían que yo me moviera para tercera base. Y recuerdo que mis abogados le dijeron que sí. Yo les dije a mis abogados, si ellos quieren que yo me mueva para tercera base, tienen que darme un año más de contrato. Y ellos tampoco hicieron. Ellos querían 3 años para jugar tercera base y yo les pedí 4. Y tampoco estaba muy emocionado para jugar con los Yankees. De verdad, no era mi sueño. No era, ponerme su uniforme no fue, yo fui uno de esos pocos peloteros que, ¿Pero por qué, Adruel? no sé, a mí siempre desde pequeño me ha gustado jugar contra los equipos buenos. ¿Me entiendes? Y quizás esa era una de las cosas que yo quería. Y todo el mundo me llamaba loco. Pero fíjate que tuve la oportunidad después fue de firmar un solo año con tantos en la misma división de ella. Y hubo un momento que sí dije, bueno, ahora hay que trabajar el doble para buscar esos 3 años que yo quería extra. Ahí hay algo muy interesante que tú dices, y yo creo que sería bien importante resaltarlo, y es, aunque el mejor equipo te llame, quizás las condiciones no están para ti. Y tú acabas también de mencionar algo que muchos jugadores defienden y muy pocas personas entienden, el cambiarte de posición. ¿Qué significa eso para un jugador y cuál era la estrategia que en ese momento empezaste? Me das un año más si quieres que haga este cambio en lo técnico, en la posición. ¿Qué significa eso? ¿Cómo explicarlo? Mira, fíjate que yo lo veía más que todo en no quería estar en ese equipo. Entonces fue una excusa. Una excusa, exactamente. Ok. Y aparte que
yo sentía que todavía podía jugar solito, campo corto. Y fíjate que después firmé con Tampa para jugar solito y luego firmé con los Mets. Los 3 años que quería para seguir jugando mi posición. Ya eran cosas mías. Aparte que no me gustaba ese equipo no me sentí cómodo en esa organización. ¿Qué significó la franquicia de Texas para ti? Cuando te dejan libre, decides retirarte. Para mí eso fue un piso que te movieron. Háblame un poquito de lo que significó y el por qué ese golpe fue tan fuerte. Mira, primero que no me lo esperaba. Esperaba que me dejaran libre. Fue una decisión que después de un juego me dejaron saber, no teniendo buenos números. Voy a contar de Spring Training. No estaba contento con Texas. Ya estaba empezando el nuevo béisbol de launch angle, de darle para arriba a la pelota. Querían cambiarme mi forma de batear. Y yo se lo dejé dicho desde el principio que yo no me iba a cambiar mi forma, porque si ellos me habían firmado a mí es porque saben que los números que yo había puesto. Recuerdo que yo le dije, mira, si ustedes quieren que yo cambie mi forma de batear, extiéndame un año más. Que yo sé que si me va mal, a la forma que ustedes quieren, yo tengo otro año más de trabajo. Y no lo quisieron. Y todo empezó mal desde ahí. Recuerdo que yo elegí al coach de bateo porque estaban preocupados en Sprint Training porque no había dado home run. Y yo le dije, usted no me pagan para dar home run en Sprint Training. Y recuerdo que le dije al coach de bateo, el primer mes te voy a dar 7 home runs. Y el primer mes le di 8. ¿Me entiendes? Y ya ellos tenían como esa espinita conmigo. Recuerdo que hasta Elvis Andrews le dijo a ellos, déjense ese muchacho jugar pelota. Es un tremendo pelotero. Él sabe lo que tiene que hacer. Porque me tenían ya muy aturdido con el tema de launch angle. Y a la final, cuando me dejan libre, no me lo esperaba, pero sabía que en cualquier momento podría pasar más tarde en la temporada. Y fíjate, fue la mejor opción fue lo mejor para mí. ¿Nunca tuviste miedo de confrontar al quien quería de alguna u otra forma pasarte por encima? No, para nada, para nada. Fíjate, cuando me dejan libre, yo tomo la decisión esa misma noche con mis padres de más bien agradecerle a Dios por 13 años en Grandes Ligas y que nos íbamos para la casa feliz a disfrutar de todo lo que habíamos logrado. Y el primer equipo que me llama son los Mets y le digo que no. Y el equipo con que había jugado. Hasta que me llamó Washington, media hora después. Y mi papá me dijo, vamos a disfrutárnoslo. Estos por lo menos estos 3 meses que quedan de temporada al máximo y después de la temporada si quieres te retiras. Wow. 2019, Washington, cuando pensaste que todo había terminado, llegas al equipo campeón de la Serie Mundial. ¿Cómo es la vida, no? Que te tiene arriba y te tiene abajo. Sí. ¿Qué lección te da eso? Mira, de no rendirte, de no tirar la toalla, ¿sabes? Cuando Dios es el que sabe todo. Pues estuviste a punto. Sí, No, estuve a punto. Y por algo le dije que no a los Mets. Que los Mets me llamaron, mira, a tu casa, jugaste aquí 3 años con nosotros. Y le dije que no. Yo no llamo yo para mi casa. Cuando recibí la otra llamada, yo dije, bueno, si los equipos me están llamando porque piensan y saben que puedo seguir jugando. Y no cerré las puertas al equipo de Washington. Y gracias a Dios le dije que sí, porque logré lo que todo pelotero quiere lograr cuando se establece en la liga. ¿Te sentiste tranquilo? ¿En ese momento dijiste estoy listo para retirarme? Sí. Después cuando ganamos la Serie Mundial, y bueno, ahora me puedo retirar tranquilo. Y me extendieron 1 año más. Y bueno, así jugué 2 años más después. Pues hiciste con Juan Soto. Cuéntame un poquito la experiencia con él.
Bueno, estamos hablando de unos cuantos años atrás, después llegó un gran contrato para él y bueno, es lo que hoy vemos en el béisbol de las grandes ligas. Pero ¿cómo fueron esos momentos con él? Era un bebé. Ujú. Con nosotros era el niño de la temporada en ese año. Tremendo atleta, trabajador. Yo siempre digo, lo que tú recibes es porque te lo mereces. Eh, Trabajo, ese niño trabajaba más que cualquiera en ese momento. Por eso logró lo que logró con su contrato. Una experiencia bastante bonita. Y para mí es un orgullo, un honor poder decir que, que jugué con Juan Soto. ¿Qué sientes, Asdrúbal Cabrera, que no le dieron, pero que sí se merecía? Un guante de oro. De verdad que sí. En temporadas que me lo merecía, no me lo dieron. Pero no es perfecto. De resto fue lo único. De resto, juego de estrella, bate de plata, jugador de la semana, jugador del mes. De verdad que en lo personal no puedo quejarme tampoco por eso. Y que no estaba en tus manos, tú hiciste el trabajo. Totalmente. La asignación no está en tus manos. Como no está en sus manos el Hall de la Fama de Omar Vizquel, ¿tú qué piensas? Mira, a veces uno no entiende en realidad los numeritos. Para mí él debería ser Salón de la Fama por los números que tiene. Eh, Lamentablemente uno no controla eso y esperemos que en cualquier momento tengamos otro candidato y pueda estar ahí. Pero sabes que Asdrúbal ha sido muy discutido y entendemos que es así en lo práctico, ¿no? Pero se supone que un lugar en el Salón de la Fama debe estar avalado por los números y por lo que haces en el terreno. Y hoy por hoy puede que hayas hecho algo mal, algo cuestionado, algo que dijeron que hiciste, pero no es comprobado. No solo hablo del caso de Omar Vizquel, hablo de otros casos. ¿Cómo sientes tú, con la experiencia que tuviste en Grandes Ligas, que se juzgue a un jugador por lo que ocurre alrededor o porque otros se encarguen de decir? Y no solo en los números. Yo estoy de acuerdo contigo, para mí tiene que ser lo que tú daste en el terreno de juego, las alegrías que le diste a, a tu equipo, a la fanaticada, porque los números de Vizquel no están fácil. Es difícil que, que esos números que tiene Vizquel en hits hoy en día lo vuelva a hacer cualquier otro pelotero. Para mí el próximo que puede lograr es José Altuve, venezolano. Pero yo pienso que eso tienen que hacer en el terreno. Todos cometemos errores fuera del terreno, ¿me entiendes? Y lamentablemente hoy en día toman mucho y más que todo en el mundo de hoy en día que las redes sociales destruyen a cualquiera. Ujú. Hay una jugada tuya que me impresiona y yo creo que siempre sale a relucir cuando hablamos de Asdrúbal Cabrera. Esa jugada, esa captura de una línea y luego sin voltear lanzas la pelota. La verdad es que ese tipo de cosas en el terreno de juego, eso viene practicado, eso sale en la situación, eso cómo logra un jugador hacer esa genialidad que hiciste tú, por ejemplo. Mira, yo era el pelotero que después que agarraba mi rolling de rutina de trabajo me ponía a relajar con la pelota. Yo siempre eh, decía que yo tenía que dominar la pelota como sea. La pelota no me podía dominar a mí. Y siempre me ponía a inventar, a tirar la pelota por detrás, por debajo de las piernas. Y fíjate, en ese momento fue que no lo pensé, ni siquiera me lo imaginé que pudiera salir. Solo reaccioné y gracias a Dios salieron bien. ¿Es una de tus jugadas favoritas? Un jugador tiene jugada favorita que dice, oh, esto soy yo, no me lo creo ni viéndolo ni viviéndolo. Mira, ¿Sí? te puedo decir que sí porque es la que más ha salido Ujú. en, en todos los highlights de béisbol. Pero recuerdo que yo agarré una línea en el hoyo de shortbound con mano pelada y se la en primera. También de reacción porque los estaba mojado y los spices me quedaron eh, clavados en la arena. Y fue la opción que di para hacer el out y lo logré. Para mí ese
fue un poquito más difícil, porque fue una línea, ¿sabes? Pero de ahí para allá, yo veía como mi trabajo eso, ¿sabes? Hacer la jugada, no importará cómo, pero lograr hacer algo. Asdrúbal, como en toda profesión, hay momentos llevaderos, hay momentos donde te tocan el ego, donde el carácter se revela, donde no tuviste un buen día, donde reaccionas quizás queriendo o no queriendo ante una situación muy calurosa. Tú viviste un episodio en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pues con un incidente con Carlos Castro, y quiero preguntarte, ¿eso te definió? ¿Eso que ocurrió allí es parte del carácter de Asdrúbal? ¿Cómo te defines ante situaciones complicadas? No, para nada. Fueron cosas eh, que salieron lamentablemente de esa manera. Todo el mundo me tiene como peleador y ahora no es peleador para nada con nadie. Pero así pasó y así me tienen, ¿sabes? Yo sé quién soy, a mí lo que me importa más es que la gente que me conoce sepa quién yo soy, mi familia, mis amigos, mi alrededor. Fue un momento de que se pudo haber evitado desde el primer inning y los que yo pensaba que eran amigos míos, traté de evitarlo y me insinuaron a eso. No estuvo bien lo que hice, la decisión que tomé. Eso me marcó bastante. Yo duré días sin dormir, amenazas aquí en Estados Unidos con mis hijos, con mi hija, cosas que se salieron de control. Pero bueno, así lo quiso Dios, así Dios me puso esa prueba. Pero Él me dio también salir de eso y estar tranquilo conmigo mismo. Esos días sin dormir fueron a causa de culpa, de arrepentimiento, de decepción. ¿Cómo lo describes? Sí, pudiera ser de arrepentimiento y de no entender por qué. Si yo traté de evitarlos desde el principio, supuestamente los eran amigos de uno, eh, no evitaron eso conmigo. Porque yo soy de lo que soy amigos. Si yo veo que un amigo mío se va a caer por un barranco, yo busco la manera por que no se caiga. Lamentablemente pensé que pensaban así igual de mí, pero no fue. Y me echo la culpa yo mismo, no, no le echo la culpa a ellos, ni nada por el estilo, me echo la culpa mía por no poder controlarme y darme cuenta de que no eran gente que estaban de mi lado. ¿Te afecta mucho la traición? Bastante, ¿a quién no? ¿Te han traicionado mucho? Muchísimo. Y, y en realidad me ha ayudado a cerrar un poquito más mi círculo. Y créeme que estoy mucho mejor ahorita que antes. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la vida es tuya y de tu familia. La gente no se alegra por por lo que tú haces, por lo bien que tú haces. La gente se alegra por lo mal que tú lo haces. ¿Me entiendes? Yo la gente, cuando uno, a uno el beisbolista se le acerca a mucha gente y uno piensa que es porque de verdad te tienen aprecio. Y no es así, al final te terminan traicionando. Y eso es culpa de uno mismo, de no tener buenas elecciones cuando a alguien se te acerca. ¿Cuál ha sido la mejor elección en tu vida? Mira, la mejor elección de mi vida, alejar a esa gente. De verdad que sí. Antes en mi casa, cuando yo hacía una parrilla, que me encanta hacer parrilla, no había menos de 20, 30 personas. Y yo pensé que estaba haciendo bien. Ahora son 5, 6, 10 cuando mucho, y 5 son familias mías. Mis hijos, mi esposa, mis padres. Y no es tener cantidad, es tener calidad. A eso iba, justamente. Cuando alguien tiene fama, cuando le está yendo bien, todo el mundo quiere estar al lado tuyo, todo el mundo es tu amigo, todo el mundo está dispuesto a serte leal. Y también creo que más allá de la buena elección, debe ser muy difícil cerrar el círculo cuando estás tan expuesto. ¿Alguna persona al lado tuyo te ayudó a afinar ese círculo? En el momento, ¿O fue un trabajo tuyo? fue un trabajo mío, en el momento no. Luego, después que hablo con
mis padres se dan cuenta, mi hermano sí me lo decía, me lo dijeron, lo pensamos, no te lo decíamos porque no queríamos que te sintieras mal o poner en duda de esa gente. Pero más de uno me dijo, yo sentía que esa persona que iba a salir en cualquier momento con algo. Por eso que los viejos de unos... Son más sabios por viejo que por diablo, ¿no? Dicen por allí. Así es verdad. Pero bueno, nunca es tarde cuando uno se da cuenta de las cosas. He recibido traiciones de los chefs míos, después de tantos años, que es lo que más duele. Después de 10, 12 años, vienen a traicionarte, a robarte, a tratar de acabarte. Es difícil. Ahora tú estás en la posición de papá y tu hijo está buscando su futuro, está trabajando por él. ¿Cuál es el consejo que más le repites a tu hijo? Ese. Y él lo vivió, mi hijo lo vivió. Pues ya era adolescente. Y siempre le digo que son muy pocos los amigos. Que sepa escoger bien sus amistades. Los que de verdad crea, que la verdad sienta que son sus amistades, que lo cuide. Porque las amistades bonitas son pocas y las que están hay que cuidarlas. ¿Sabes qué, Rubén? Me hace recordar, mi hijo con 11 años, me lo dijo hace poco, me dijo, mamá, me duele mucho que me traicionen mis amigos. Imagínate, con 11 años, ¿no? Cuando tú crees que la verdad es amigo tuyo, te traiciona, hace cosas que te perjudican y lo saben. ¿Cómo hago, mamá? O sea, no me quiero sentir así. Me siento mal, no me siento parte de nada. Y eso me lo dice un niño de 11 años. Pero yo creo que nosotros como adultos, mientras vamos creciendo también, buscamos digerir la aceptación, el pertenecer a algo, el cuidarnos para que no nos maltrate. Y yo me imagino que en tu posición debe ser aún más, porque eras un hombre en ese momento famoso, todo el mundo hablaba de ti, todo el mundo quería estar en tu círculo. Si esa pregunta te la hace mi hijo, ¿tú qué le responderías? Yo le diría que siga siendo él, que haga el bien y que no todo el mundo es amigo. Tenemos conocidos, tenemos allegados, pero la palabra amigo es bastante grande. Que los trate como compañeros, como amistades, no como amigos. Y que siga siendo él, porque de eso se trata la vida, ¿no? De hacer amistades. Yo, vuelvo y repito, yo hice muchos amigos que pensé que eran amigos conocidos en el béisbol de mi hijo. Y eso era después juego y vivía para mi casa. Y después y todos para mi casa. Ahora son muy pocas la gente que entra a mi casa hoy en día. Por eso pues ya uno se da cuenta de que no todos son amigos y no todos. Por ahí dicen que el envidioso no quiere lo que tú tienes. El envidioso lo que quiere es que tú pierdas lo que tienes. Y es la realidad de la vida. El envidioso está bien como está. Es lo que quiere que tú pierdas lo que tienes, no lo que tú quieras. Cuando cambia tu vida, porque para todo deportista el retiro cambia la vida, tuya, de tu familia, de todos los que te rodean, ¿te pegó? ¿Cómo viviste el retiro? Fíjate que no mucho, porque me dediqué a disfrutar lo que no había disfrutado con mi familia. A mi hijo, un juego de béisbol, a mi hija, en su momento cuando jugaba softball, que ahora ya no juega. Compartí con ellos en casa. Yo sí lo disfruté bastante, lo estoy disfrutando todavía. Por supuesto que sí, a veces uno dice, wow, uno extraña poncharse, uno extraña estar en un terreno de juego. Y ahora con esta oportunidad que tengo de ser manager en Venezuela, eso me lo ha calmado bastante. Vamos a hablar de Caribe. ¿Te lo estás disfrutando? ¿Era lo que te esperabas? Fue un reto bastante grande. La meta mía era pasar al equipo para los playoffs. Jamás pensé que podía lograr una final tan rápido. Y como le digo al grupo de coach mío y a mi familia, ahora es el reto más grande, porque nos fuimos directamente a una final. Ahora el reto es cada campeón. No fuimos paso a paso, sino que la gente ya espera más de lo que tú das cada año, ¿me entiendes? Pero nada, dispuesto a asumir ese reto, de verdad que sí. Me lo disfruté.
por supuesto me lo disfruté bastante. Se le salen de control muchas cosas. Pero tuve un grupo de coaching que me apoyaron bastante, me ayudaron mucho por ser mi primer año de coaching y soy del tipo de persona que digo que en el igual todos los días uno aprende algo nuevo. Cada quien te enseña algo diferente. ¿Soñaste con hacer algo cuando te retiraras que lo estás cumpliendo ahora mismo, más allá de dedicarle el tiempo a tu familia, algún proyecto personal? La verdad que no. Yo siempre decía que quería trabajar para no trabajar más nunca en mi vida. Y que si llegara a trabajar o tener algo es porque me nació hacerlo y como lo de Caribe. Jamás pensé que iba a ser manager tan rápido tampoco. Y si me da la oportunidad, me tomó varios días para tomar la decisión. Y como siempre, el apoyo de mi familia estuvo ahí y me ayudaron a tomar esa decisión. Ser manager tiene que lidiar con muchas cosas, ¿no? No solamente con hacer valer a cada uno de tus muchachos en lo técnico, en lo mental también, porque te conviertes como en un padre, en un psicólogo, ¿no? Sino también lidiar con una gerencia, con las decisiones administrativas, con la fanaticada, con la burocracia, con un montón de cosas. Cuando estás en el calor de ser manager y estar en ese rol, ¿qué ha sido lo más retador para ti? Que tú dices, ojalá esto no existiera. Mira, lo más difícil es mantener 40 mentes en la misma página, que son los peloteros. Es posible mantenerlos todos contentos. Por mucho que trates, por mucho que quieras tenerlo, es difícil. Yo pienso que hicimos un buen trabajo este año. Le puedes preguntar a cualquiera de los peloteros míos. Y ellos también fueron parte importante. Para mí el protagonismo de ellos. Pero la unión, si te puedo decir, la unión que tiene ese equipo hoy en día no es la misma que tenían 3 años atrás. Y por eso es que ese equipo llegó a donde llegó el año pasado. Te tocó representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, en esta pues extensión de tu carrera profesional. ¿Qué significó eso para ti? ¿Y qué significó ver a Venezuela campeona del Clásico? No, mira, ponerse esa camiseta es lo más bonito que hay. Yo disfruté, no soy de ver béisbol por televisión, pero este clásico completo lo vi. Te hizo hacer lo que nunca habías hecho. Claro, de verdad que sí. Estaba con mi hijo en Maryland y aunque no fui a un juego, lo vimos todo por televisión. Y detrás de mi hijo, y busca la aplicación, y pon y de verdad que lo disfruté al máximo. Ver a ese gran grupo de muchachos levantar esa copa, me lo disfruté como que yo hubiese estado ahí. Fue algo muy bonito, fue algo que ya tocaba para nuestra selección y para esa fanaticada en Venezuela y en todo el mundo, todos esos venezolanos que han apoyado y han creído en que sí eso podíamos lograr. Pasaron tantas cosas en ese Clásico que nos enorgullece como venezolanos. No solamente ganarle al que se suponía tenía la hegemonía, Japón, ganarle a Estados Unidos, vencer a la sorpresa Italia, con Francisco Cervelli allí al mando, otro ítalo-venezolano. Pero, ¿qué veías tú detrás de todo eso? Porque tú viviste eso desde adentro. Y no es lo mismo que yo pueda percibir como periodista o mi mamá como espectadora. Verlo tú después de haberlo vivido, ¿qué crees que llevó a Venezuela a eso? Y si tienes algún jugador que te dices, wow, es que la rompió en este Clásico. Mira, la unión. Desde el último clásico se estaba viviendo esa unión en el equipo. Los muchachos hicieron un tremendo trabajo entre los últimos 2 clásicos en esa unión. No se veía ego, no se veía cosas que lo viví y se veía en clásicos anteriores. De verdad que para mí eso fue la clave. Yo siempre lo había dicho. Y lo dije a mi hijo, recuerdo que se lo dije a mi hijo. Venezuela queda campeón sin menospreciar a los muchachos, con la ofensiva más mala que ha llevado un clásico mundial Venezuela. Pero llevó a los mejores pitchers que ha llevado, los mejores relevistas
que he podido llevar Venezuela a un clásico mundial. Para mí eso fue la clave de que Venezuela ganara ese clásico. Hicieron un tremendo trabajo a los relevos, aparte de la unión que tenían. Si tuvieras que elegir un juego de ese clásico, ¿con cuál te quedarías? Mira, yo diría que el de Japón. Oh. El de Japón era para mí el más importante para ganar el clásico. Yo le dije a mi gana Venezuela, Japón es campeón. Y fíjate que así fue. Tu vida y tu profesión o tu camino en el béisbol de las Grandes Ligas no fue lineal. Fueron pico muy alto, pico muy bajo. Fíjate todo lo que hemos hablado durante esta conversación. ¿Cómo la describirías tú? Mira, yo estoy satisfecho con lo que hice, con lo que logré. De verdad que sí. Para mí fue una carrera bastante exitosa. Si te pones a comparar en números, si te pones a comparar en todos los peloteros venezolanos que han pasado por Grandes Ligas, estoy metido ahí en varios numeritos que después dice, wow. Verme yo en una lista de un Bo Abreu, de un Mario Ordóñez, Miguel Cabrera, Omar Vizquel, verme en listas así como entre los 10 con más dobles en Grandes Ligas, venezolanos, tú dices, wow, de verdad que no tengo cómo quejarme de esos 15 años que tuve en Grandes Ligas. Un nombre activo en el que pones tus esperanzas para un futuro grande que esté activo en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas. Un nombre activo, wow. Tenemos muchos peloteros buenos. Para mí, Ronald Acuña es la tapa del frasco, como quien dice actualmente, en nuestro béisbol venezolano. Y en Grandes Ligas también, para mí tiene que estar en el top 3 de los peloteros actuales hoy en día. Pero tenemos mucho talento, en verdad, en el béisbol. Asdrúbal, cerramos nuestra conversación con una pregunta que se le hacemos a todos nuestros GOAT. Si este fuese el último micrófono que tienes frente a ti y tendrías que decirle al mundo qué es lo que verdaderamente importa, ¿qué dirías? Mira, la salud. Para mí es lo más importante. Vivir su vida de la mejor manera sin hacerle daño a nadie. Una de las cosas que tenemos nosotros, me voy a incluir porque soy venezolano, que nos preocupamos mucho por lo alrededor y no nos preocupamos por lo que tenemos nosotros en casa. Pienso que lo más bonito de la vida es ser buena persona. Somos buenas personas, todo se hace más fácil en el mundo. Gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte. Gracias a ti. Uy, listo. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Venme Legal, abogados de inmigración, visas, asilo, residencia y ciudadanía. Transformamos vidas, logramos sueños. Contáctanos, venmelegal.com.